En el reino animal, perder la cabeza no siempre equivale a la muerte. De hecho, para algunas criaturas, es solo un detalle técnico. Mientras que nosotros los humanos morimos de inmediato, hay animales que siguen moviéndose, caminando, respondiendo y realizando movimientos complejos incluso sin el principal centro de mando del cuerpo. Algunos tienen un sistema nervioso tan extendido que funciona como un modo automático de fábrica, y otros respiran usando todo su cuerpo. Por eso, no necesitan la cabeza de inmediato para seguir vivos, aunque sea por un tiempo. Hoy conocerás a 10 animales que parecen negarse a morir, aunque la lógica diga que esto ya debería haber terminado hace mucho tiempo. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 10. Cobra. Cuando se trata de seguir con vida, o incluso de estar muy activo después de ser decapitado, nada es tan dramático como las serpientes. No solo siguen moviéndose, también pueden atacar, morder y reaccionar de manera violenta durante varios minutos, y a veces incluso por más tiempo. Esto sucede porque el sistema nervioso de la serpiente es muy resistente y está distribuido por todo su cuerpo. Aunque ya no esté el cerebro que controla, los impulsos eléctricos siguen disparándose como cables pelados de electricidad, haciendo que el cuerpo se retuerza, se enrosca y muestra movimientos reflejos. Por eso los expertos advierten una y otra vez, nunca, pero nunca toques una cabeza de serpiente recién cortada. ¿Su cuerpo puede atacar por reflejo y la cabeza? Sí, también puede morder, porque los músculos siguen funcionando por un tiempo, y esto literalmente es un enemigo que ataca desde dos direcciones. Además, el metabolismo lento de las serpientes es la razón por la que sus células tardan más en morir. Por eso la actividad nerviosa dura más tiempo. El resultado es uno de los fenómenos biológicos más aterradores y extraños, donde una serpiente, incluso sin cabeza, parece decidida a seguir quitando vidas. Número 9. Pollo. Si hay un animal que realmente simboliza la vida incluso sin cabeza, sin duda, el pollo es quien tiene ese título. Este es el animal que popularizó mundialmente el caos post-decapitación. La explicación es simple pero realmente muy inteligente. Los pollos tienen un sistema nervioso tan extenso que muchas funciones motoras básicas no dependen directamente de todo el cerebro, sino de partes específicas más bajas, cerca del tronco encefálico. Cuando se le quita la cabeza de una manera no tan precisa, hay partes que siguen funcionando durante algunos segundos y a veces por más tiempo, dependiendo del corte. Y lo que sucede aquí es que el pollo se levanta, corre, se agita, cambia de dirección y actúa como si tuviera una última orden de sobrevivir que aún necesita cumplir hasta el final. No es de extrañar porque este tipo de escena se ha convertido en una leyenda en la provincia, y en casos excepcionales, como el famoso Mike el pollo sin cabeza, hay partes del cerebro y nervios que permanecen intactos, lo que permite que el pollo sobreviva y siga moviéndose por más de un año, incluso sin cabeza. Todo esto sucede porque el cuerpo sigue respondiendo a los reflejos automáticos, los impulsos eléctricos y los programas motores del sistema nervioso. ¿Es inquietante? Sí, pero también es sumamente fascinante para la ciencia. ¿Da miedo cuando lo ves en persona? Realmente no hay duda. El pollo demuestra que en el reino animal existe un caos organizado, y a veces incluso sale corriendo del corral. Número 8. Cockroach. Si hay un animal que prácticamente ha convertido la palabra resiliencia en un insulto, no es otro que la cucaracha. Mientras que otros animales en esta lista solo sobreviven unos segundos o minutos después de perder la cabeza, la cucaracha parece mirarlos y decirles: espera tantito, sujétame la cabeza tantito. Las cucarachas pueden sobrevivir varios días incluso sin cabeza, y no es una exageración. El secreto es que su cuerpo es sumamente eficiente y casi independiente. Para empezar, no respiran usando la cabeza. El aire entra a través de pequeños orificios llamados espiráculos que se encuentran en todo el cuerpo. Así que aunque pierdan la cabeza, siguen respirando. En segundo lugar, su sistema nervioso está completamente descentralizado. Eso significa que no tienen un centro de control central. En cambio, tienen ganglios o agrupaciones de nervios distribuidos por el cuerpo que controlan los movimientos básicos y los reflejos, incluso sin órdenes del cerebro. Y para hacerlo aún más aterrador, la sangre de la cucaracha no circula bajo presión como la de los humanos, por lo que no se desangran fácilmente. Cuando se les corta la cabeza, la herida se cierra por sí sola, y el cuerpo sigue funcionando como si no hubiera perdido una parte importante. De hecho,
No es la cabeza lo que mata a la cucaracha. La verdadera razón de su muerte, después de unos días, es el hambre y la sed porque, obviamente, sin cabeza ya no pueden comer ni beber. En pocas palabras, la cucaracha no muere por la herida sino por el hambre. Incluso sin cabeza, sigue siendo resistente. Por eso hay muchas bromas al respecto. Si el mundo se acabara mañana, probablemente la cucaracha sería una de las últimas en sobrevivir. Y después de entender cómo funcionan, realmente es difícil no sentir escalofríos. Número 7. Camarón mantis. El camarón mantis es conocido por tener los golpes más rápidos y fuertes de todo el reino animal, y con su apariencia de alienígena, sí, también puede mantenerse activo incluso si pierde partes importantes de su cuerpo, incluyendo la cabeza. El secreto de este crustáceo está en su sistema nervioso extremadamente segmentado y avanzado, que es común en muchos invertebrados. En lugar de depender de un cerebro central, tiene ganglios distribuidos por todo el cuerpo que controlan el movimiento, los reflejos, e incluso acciones más complejas. Eso significa que, incluso si la cabeza se corta o se daña, hay partes del cuerpo que siguen moviéndose, retorciéndose y respondiendo a los estímulos. Y recuerda, estamos hablando de un animal que puede romper conchas, destruir el vidrio de un acuario y lanzar golpes tan rápidos que crean burbujas de cavitación. Burbujas que implosionan y liberan calor casi igual a la temperatura del Sol. Debido a la arquitectura independiente de su sistema nervioso, las partes de su cuerpo siguen funcionando durante mucho tiempo, como si cada segmento tuviera su propio pequeño cerebro, que puede controlar movimientos autónomos que son asombrosos y aterradores al mismo tiempo. Número 6. Cangrejo. Entre los verdaderos expertos en persistencia biológica, el cangrejo ocupa un lugar especial. Al igual que otros artrópodos, tiene un sistema nervioso segmentado y distribuido. Por eso, la cabeza no es el centro absoluto de control. Por eso, aunque se le quite la cabeza, el cangrejo todavía puede moverse, responder y realizar movimientos coordinados durante un tiempo. El secreto está en los ganglios nerviosos, pequeños miniprocesadores que están distribuidos por todo el cuerpo. Cada ganglio puede controlar un movimiento o parte del cuerpo en particular. Por eso los patas siguen moviéndose rítmicamente y el cuerpo responde al tacto o a la presión casi de forma automática. Por eso no es de extrañar que muchos pescadores y cocineros cuenten que los cangrejos siguen moviéndose incluso en situaciones en las que ya no deberían. Esto no es vida en el verdadero sentido, sino un reflejo poderoso y resistente. Además, los cangrejos están muy acostumbrados a perder partes de su cuerpo. Por eso pueden regenerar una pata entera después de mudar, lo que demuestra cuán preparado está su cuerpo para el modo de supervivencia independiente. Cuando se pierde la cabeza, la parte restante del organismo entra en la última etapa de reflejos y movimientos autónomos antes de que todo se detenga por completo. Al final, el cangrejo es solo uno de los animales que demuestran lo resistente que es su sistema nervioso. Sigue funcionando incluso cuando la parte más importante del cuerpo ya se ha perdido. Número 5. Lagarto. Ahora, vamos a adentrarnos en el mundo de los lagartos. Aunque no viven tanto tiempo sin cabeza como algunos invertebrados, están entre los animales que muestran uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza. El cuerpo que sigue vivo por un tiempo después de que le cortan la cabeza y, sobre todo, la cola autónoma o cola que parece tener vida propia. En realidad, el sistema nervioso de los lagartos es mucho más complicado en comparación con los insectos y los crustáceos. Sin embargo, todavía hay reflejos fuertes y centros nerviosos que pueden funcionar de manera independiente. Cuando un lagarto pierde la cabeza, todavía puede moverse, sus músculos pueden retorcerse y puede responder a estímulos durante algunos segundos, e incluso a veces por más tiempo, porque la médula espinal sigue enviando impulsos eléctricos como si el cerebro aún estuviera funcionando. Sin embargo, el verdadero espectáculo no es la cabeza, sino la cola que se ha perdido. En lo que se llama autotomía, el lagarto voluntariamente deja la cola para escapar de los depredadores. El resultado es una parte del cuerpo que sigue saltando, retorciéndose, girando y luchando sola durante varios minutos. Esto sucede porque la cola misma tiene sus propios ganglios y reflejos que la hacen funcionar incluso separada del cuerpo. Esto es literalmente una pieza viva que trabaja para asegurar la huida del resto del animal. El mismo principio explica por qué, incluso en situaciones extremas, partes del cuerpo de la lagartija permanecen activas por reflejo. Tienen impulsos eléctricos ya preparados y músculos que no quieren obedecer las órdenes del cerebro. Una vez más, las lagartijas no solo luchan contra la muerte por un momento,
sino que convierten su cuerpo en una estrategia. Cuando la cola sobrevive sola durante unos minutos, está claro que la naturaleza quiere jugar con nuestro concepto de vida y muerte. Número 4. Planaria. Si hay un animal en esta lista que supera a todos, ese es el planario, el verdadero campeón de la inmortalidad práctica y la regeneración extraordinaria. Mientras que otros animales simplemente siguen moviéndose aunque no tengan cabeza, la planaria simplemente crea una nueva. Estos pequeños y planos gusanos tienen una capacidad de regeneración sumamente avanzada. Si los partes en 2 pedazos, puedes obtener 2 nuevas planarias. Si los partes en 10 pedazos, aparecerán 10 nuevas planarias. Y sí, si solo le quitas la cabeza, el cuerpo formará una nueva cabeza con cerebro, ojos, boca y todo funcionando perfectamente. Es como si cada pedazo tuviera un manual para reconstruir todo el animal. Y el secreto está en sus células madre totipotentes, que pueden convertirse en cualquier parte del cuerpo que sea necesaria. Las planarias tienen la capacidad de mantener un mapa químico de su cuerpo que indica exactamente dónde debe crecer cada parte. Esto es una ingeniería biológica avanzada que hasta ahora sigue siendo estudiada por los científicos. Lo más aterrador de esto, además de su capacidad de regeneración, es que la planaria también puede recuperar recuerdos que tenía antes de ser decapitada. Esto se observó en experimentos científicos que sugieren que los recuerdos no solo están ligados al cerebro, sino que están distribuidos por todo el cuerpo, y esto realmente desafía todo lo que sabemos sobre neurobiología. Mientras que otros animales en la lista solo posponen la muerte, la planaria parece decir, está bien, hagamos una nueva cabeza de inmediato. Este es el ejemplo más claro de rechazar la muerte y triunfar en la vida. Número 3. Mantis religiosa. Solo algunos animales pueden permanecer activos incluso sin cabeza, y uno de ellos es la mantis religiosa. Este insecto hace que la pérdida de la cabeza sea parte del proceso natural de la vida, especialmente durante la reproducción. Hay ocasiones en las que la hembra decapita al macho, una táctica inusual, pero que sucede. En lugar de detenerse, el cuerpo del macho permanece activo. Esto sucede porque el sistema nervioso de la mantis está parcialmente distribuido, y muchos de los reflejos relacionados con la reproducción son controlados por los ganglios en el tórax, no por la cabeza. Como resultado, incluso sin la cabeza, el proceso de reproducción continúa. Y lo más gracioso es que a veces, la pérdida de la cabeza incluso intensifica el movimiento, porque la cabeza produce una sustancia inhibitoria que controla ciertos comportamientos. Cuando se pierde la cabeza, el cuerpo se libera, aumenta la actividad refleja de una manera casi cómica, y aunque no lo parezca, sigue siendo impresionante. Gracias a la independencia de los ganglios nerviosos torácicos, el cuerpo de la mantis permanece coordinado y con reflejos automáticos. Este es uno de los ejemplos más icónicos de la arquitectura de minicerebro de los artrópodos. Cuando una parte se pierde, las demás siguen trabajando. Número 2. Pulpo. Si hay un animal que redefinió por completo el concepto de cuerpo independiente, ese es el pulpo. No es que simplemente sobreviva sin cabeza, pero casi cada parte de su cuerpo parece tener su propio cerebro. Cada tentáculo tiene sus propias neuronas que pueden tomar decisiones, realizar movimientos complejos y responder a estímulos sin necesidad del cerebro. Por eso, cuando un tentáculo se separa, sigue vivo y moviéndose por sí solo durante un tiempo. Da miedo pensarlo, pero realmente es asombroso. El pulpo es un ejemplo perfecto de cómo un sistema nervioso distribuido le da autonomía y habilidades de supervivencia a los animales. El pulpo se mueve, agarra cosas, responde al tacto, y a veces incluso intenta jalar la comida. Y todo esto sin conexión con el cerebro. Es como si una parte de la criatura tuviera su propia voluntad y funcionara en un modo automático avanzado. El sistema nervioso del pulpo está muy distribuido, ya que alrededor de 2/3 de sus neuronas están en los brazos y no en la cabeza, y por eso, cada tentáculo actúa como una unidad semi-independiente, siguiendo patrones motores programados y reflejos locales. Por eso puede responder rápidamente al peligro, manipular objetos y resolver pequeños problemas. Y cuando hablamos de todo el cuerpo, incluso si se corta la cabeza, los reflejos musculares pueden continuar por un tiempo debido a la increíble capacidad de las neuronas periféricas, que funcionan incluso sin la orden central. Número 1. Las moscas. De todas las criaturas en la lista,
Puede que notes que la mosca parece pequeña y no tan impresionante. Pero cuando se trata de mantenerse activo incluso sin cabeza, ellas también se unen a la diversión. Puede que no duren tanto como la cucaracha, pero los últimos segundos de la mosca son sumamente intensos. El sistema nervioso de la mosca es muy rápido y se basa en reflejos automáticos. Cuando pierde la cabeza, las alas siguen girando, las patas se siguen moviendo y el cuerpo lucha de manera frenética. ¿Por qué? Porque muchos de los reflejos motores básicos no dependen del cerebro, sino de los ganglios nerviosos en el tórax y el abdomen. Estos ganglios continúan enviando impulsos eléctricos. Por eso el cuerpo responde como si todavía estuviera intentando escapar. Y como la mosca es uno de los animales con los reflejos más rápidos del planeta, los últimos momentos antes de que se detenga pueden parecer largos y muy intensos, haciendo que el cuerpo parezca que está volando, forcejeando o girando en el aire, mientras las señales restantes pasan por el sistema nervioso. Un espectáculo corto pero memorable que muestra que, aunque el cuerpo sea pequeño, el patrón de autonomía de los invertebrados en la lista es el mismo. Una última exhibición nerviosa antes de detenerse por completo. ¿Estos son solo algunos de los animales extraños que pueden seguir viviendo incluso sin cabeza? Si hay alguno que no incluimos en la lista, háznoslo saber en los comentarios. Y antes de terminar, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de nuestros próximos videos. De nuevo, muchas gracias por vernos. Esto es Noel Polo TV. Nos vemos en mi próximo video.